esta vez vamos a hablar de la Escritura. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son verbalmente inspiradas por Dios y son la revelación de Dios al hombre. Es la regla infalible y autoritativa de fe y conducta. Lo podemos leer en 1 de Tesalonicenses 2, 13, 2 de Timoteo 3, 15 al 17 y 2 de Pedro 1 al 21. Es una regla autoritativa, es decir, que todo lo que está en la Biblia se cumple y se hace realidad. La Biblia no tiene errores, no se contradice, no te va a decepcionar y cumple todo. Es real y está viva. No es un cuento, no es una palabra muerta. La dices y la sientes y te conmueves y la crees y además se hace realidad. Es una regla autoritativa porque todo lo que dice ahí se cumple y tiene vida. Y esto es algo que tienes que pedirle a Dios que te lo revele a ti para que tú lo puedas comprender. Sin embargo, hay 3 maneras de creer en la palabra de Dios. La primera es la razón, porque nosotros racionalizamos. Pero la racionalización versus el racionalismo es importante que lo definamos, porque el racionalismo quiere una explicación científica de absolutamente todas las cosas y ahí es en donde entra una limitante, porque los milagros no se pueden analizar en laboratorio y no podríamos tener una explicación científica de los milagros, que son manifestaciones diferentes y específicas de la gracia de Dios en cada ser humano. Podemos creer en la palabra a través de la iglesia, esa sería la segunda forma, porque en la iglesia te enseñan de una manera y eso es lo que tú crees. Sin embargo, creer de esa manera, de esa única manera, es peligroso, porque puede pasar lo que sucede en sectas, en donde alguien interpreta la Biblia de la forma que desea y los demás deciden seguir a esta persona y lo hacen dogma, lo hacen una creencia propia. Y hay otra manera de creer en la palabra de Dios, que es confiar enteramente en la Biblia, a través de la fe y del estudio. Y eso lo encontramos en Hebreos 1, del 1 al 2, porque dice que Dios se revelará a cada uno. Porque Jesús es la palabra de Dios viviente y la Biblia es la palabra de Dios escrita. Entonces Dios se va a manifestar a cada uno de nosotros si la leemos. La Biblia es la revelación de Dios a la humanidad. En Romanos 1:20 dice, nosotros podemos encontrar la respuesta a todas las preguntas en la palabra y que está apoyado en todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, ya que la creación nos lleva a ver con nuestros propios ojos quién es Dios. Tú puedes encontrar en la creación la coherencia, el orden y la belleza. Por otro lado, la conciencia humana también nos habla de la existencia de Dios. En Romanos 2, del 14 al 15, habla que todo ser humano tiene una conciencia que te lleva al bien, aunque no te hayan enseñado. En el Antiguo Testamento nos habla de la redención divina, en cambio en el Nuevo Testamento nos habla de la segunda venida, pero todo entonces habla de Jesús. La palabra de Dios es verbalmente inspirada, y eso lo podemos encontrar en 2 de Timoteo 3:16. La palabra inspiración o inspirado proviene del griego theopneustos, que significa soplado por Dios. En 1 de Pedro 1, del 17 al 21, nos habla de ese soplo, de esa inspiración. Y a la vez de que la palabra de Dios no se contradice, sí se puede distinguir la personalidad, el vocabulario y las costumbres de las personas que la escribieron. En algunos casos, Dios les dio visiones, en otros voz audible, en otros les dio sueños. Sin embargo, todos ellos no pudieron contener todo lo que Dios les decía y por eso hablaron por él. Y por eso escribieron, y por eso existe la Biblia. Jesús apoyó todo lo que está en el Antiguo Testamento, en sus enseñanzas. En Juan 10:35 podemos ver cómo él cita la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento, y en muchas de sus enseñanzas habla de todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Si bien la Biblia habla de la actividad de Dios, de la historia de los hechos bíblicos, no es tan solo una descripción de la actividad de Dios, ni tampoco es un libro que nos dice cómo vivir. Es una inspiración del Espíritu Santo que impulsó, que movió a estos escritores sagrados a escribir lo que escribieron. Cristo fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, porque en todo el Antiguo Testamento habla de la venida del Mesías. En los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son testigos del nacimiento virginal de Jesús, de su vida, de sus enseñanzas. Se ve que él no contradice en ningún momento el Antiguo Testamento. Son testigos de su muerte y resurrección. Y luego viene el Nuevo Testamento, que corrobora todo lo del Antiguo Testamento, repitiendo las enseñanzas de Jesús y enfocándose en la profecía de que Él vendrá. Y eso lo encontramos en Mateo 5:18. Y ahí es en donde dice Jesús que no se puede cambiar ni aumentar nada de lo que está en la Biblia. ¿Por qué la Biblia es una regla infalible de fe? Es porque, como decíamos antes, no tiene errores, no se contradice y tú la sientes.
Escritores antiguos han defendido esta afirmación. Podemos mencionar a Agustín, Tertuliano, Ireneo, a los reformadores Calvino, Lutero, Zwinglio, y ellos también afirman que existen teorías de por qué la gente considera que la Biblia tiene errores, y es porque no la han leído exactamente como es, porque no toman en cuenta costumbres y formas de hablar para interpretar, porque leen sin un contexto, sin darse cuenta quién escribe y para quién lo hace, porque no comprenden algunos relatos que le dan una forma condensada, es decir, no escriben en la cantidad del tiempo que se demoraron las cosas, sino de un versículo a otro puede haber mucho tiempo de diferencia. También hay dificultades cronológicas, ya que se usaban distintas maneras de medir el tiempo. Incluso en Israel y Judá hay diferencias, porque tenían diferentes reyes. En los tiempos bíblicos los reyes definían cómo se medían las cosas. También hay aparentes discrepancias numéricas, porque unos libros escriben con cifras redondas y en cambio otros con cifras más exactas, pero eso es según el propósito de los escritos. Y hay errores de los copistas en ciertos manuscritos, pero al compararlos se han corregido la mayoría de estos errores y los eruditos todos concuerdan en lo que fue la lectura original. Y hay discrepancias porque algunas palabras hebreas o griegas tenían más de un significado. Sin embargo, los eruditos científicos y arqueólogos han mostrado que los supuestos errores son debido a la incredulidad y conocimiento insuficiente. Afirman también que un pecador puede ser salvo sin la necesidad de conocer toda la Biblia ni sus afirmaciones, pero una vez que la persona se hace creyente, estas enseñanzas se convierten en medios para alcanzar la madurez de la fe, y eso lo podemos leer en Hebreos 5:11. También algunas personas se sienten molestas porque consideran que la Biblia es imprecisa o porque describen fenómenos naturales, pero hay que entender que la Biblia también fue escrita en un lenguaje no técnico, sino común. Por ejemplo, cuando dice sale el sol o se pone el sol, cuando todos sabemos que el sol no se pone ni sale, sino que es la tierra la que se mueve. Pero cuando la Biblia hace una declaración autoritativa, tal como en el principio creó Dios los cielos y la tierra, entonces es infalible y literal. La Biblia nunca nos va a llevar por el camino equivocado y siempre nos revelará a Dios como nuestro creador y redentor, como está en 1 Corintios 15:3. Ahora les voy a hablar rápidamente acerca de lo que es el canon. Canon es la regla o el modelo, es la forma en cómo se logró unir a todos estos libros. Para que un libro esté tomado en cuenta en la Biblia es porque cumple ciertos requisitos. En la época de Jesús, los 39 libros eran totalmente aceptados por el judaísmo y Jesús se refirió a ellos en un montón de ocasiones. Y no hay una tan sola ocasión, en cambio, que Jesús se refiera a los libros que no están en el Antiguo Testamento, como estos libros apócrifos o dudosos. El canon del Nuevo Testamento empezó en el año 367 después de Cristo, cuando Atanasio, el teólogo más ortodoxo de la época, escudriñó todos los libros que estaban circulando por el Mediterráneo. Su estudio reveló que los 27 libros que tenemos hoy se podrían considerar como la palabra de Dios. 30 años más tarde hacen un concilio, el concilio de Cartago, y sometieron estos libros a 4 pruebas: apostolicidad, universalidad, contenido e inspiración. Apostolicidad significa que fue escrito por un apóstol o compañero suyo. Universalidad es que es ampliamente usado en las iglesias, que tiene vigencia, es pertinente. Contenido, porque su tema está al mismo nivel de las escrituras que ya fueron escritas en los libros del Antiguo Testamento. Y la inspiración, que es una cualidad especial que denota inspiración divina, que es lo que te hace sentir, creer y que te conmueve. De todos estos requisitos, 3 son, digamos así, muy objetivos y el último es el más subjetivo. Sin embargo, todos los eruditos concuerdan en que cada versículo del Nuevo Testamento te lleva a una inspiración, te lleva a sentir a Dios y te lleva a conocerlo más.